con gusto y al mismo tiempo con preocupación a mi querido Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo ves? Pues con mucha preocupación, al igual que tú, pues porque todos somos ciudadanos que vivimos esta inflación, ya la hemos estado registrando, mi querida Magda, y Ujú. lamentablemente no corresponde a lo que se había pretendido. Recordarás que al inicio del año el Banco de México, que tiene como tarea, una de sus tareas, el control de la inflación, se había marcado cuando mucho llegar a un 4%. Parece que vamos a llegar al doble, mi querida Magda. Fíjate que a esto se suma, y estoy buscando ahora el dato para no errar. En la semana, seguramente recordarás, fue presentado un reporte a nivel internacional, el Reporte Mundial de la Desigualdad 2022. Y lo que resulta increíble, Juan María, y es que va junto con pegado, es que México es uno de los 20 países más ricos, pero que tiene mayor niveles de desigualdad. Es decir, cuando surgen problemas como este, como el de la inflación, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez hay más ricos, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Acaba de salir este informe que tú comentas, de hecho no está todavía traducido a otros idiomas, está en inglés y advierte precisamente eso, que México está entre los países más desiguales por la pobreza, que sabemos que llega casi al 60% de la población, contra la riqueza, que son unos cuantos los privilegiados que tienen esta situación de bonanza, inclusive que se han hecho más ricos en estos tiempos. Pero si te parece, Magda, hay que ubicar a nuestra audiencia en todo esto. Esta inflación, como lo has venido informando tú y los reporteros de Mega Noticias, está siendo la misma que teníamos hace 21 años. Desde hace En 21 el años 2001. no teníamos, así es, no teníamos una inflación en un solo mes de octubre a noviembre de 1.14%, nada más en un solo mes. Y no habíamos llegado a esos niveles en 2000, hasta en 2001, cuando llegamos al 8% de inflación. Es decir, son situaciones sumamente complejas. Ahora bien, que le expliquen al presidente, Magda, porque lo ponen en ridículo cada vez que sale a dar esas explicaciones. No basta con decir que es un fenómeno internacional, no basta con decir que es un fenómeno causado por la pandemia. Por supuesto, hay una situación internacional que proviene de que China está teniendo, China es el gran comprador, el gran consumidor de bienes de diferente índole. Y ante esta pandemia, efectivamente, China hizo una gran compra. Luego, lo que está enfrentando Europa con los energéticos, particularmente gas natural. Estados Unidos también con la gran compra, el gran crecimiento de los consumidores, porque recibieron mucho dinero de apoyos. Todo esto está en el panorama internacional, sí, pero luego trasládelo al nacional. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Y nada más veamos lo que ocurrió en el último mes. Subieron los combustibles en el año, el gas natural 24%, Magda. ¿Quién no utiliza gas para su consumo en casa, para bañarse, para comer, etcétera? Luego, la gasolina premium, que subió del orden del 20%, la magna del orden del 14%. Y luego, pues los tomates, mi querida Magda, más del 100% subió el precio del tomate. Y como dicen los economistas, aquellos que sí saben y que muchos afortunadamente desfilan aquí contigo, nos advierten que la inflación a quien más le pega es a quien menos tiene. Y mira, me encontraba un dato muy interesante de Gaby Ziller, quien ella es de Banco Base, y que da el siguiente dato. Para lograr el Producto Interno Bruto que teníamos en 2019, hace 2 años, antes de la pandemia, necesitábamos crecer al 9.1%. Si acaso vamos a crecer al 5.8%. O sea, la economía local está con graves problemas. Vamos, ¿por qué? Tenemos empresas que nos están costando carísimo como Petróleos Mexicanos. Esta Espérame, semana espérame, lo déjame nos está... detenerte ahí. Déjame detenerte ahí porque dices, estamos creciendo 5.8. A ver, Juan María, ¿realmente es un recrecimiento o es un crecimiento o es una recuperación? Porque nos caímos 8.5. Es el famoso rebote. El año pasado caímos más del 8%. Se supone que el rebote nos iba a ayudar a crecer hasta un 6%, con lo cual seguiríamos todavía con un rezago del 2%. Pues no,
las cosas no van a ser de esa naturaleza porque no vamos a llegar al 6%, así que el crecimiento del Producto Interno Bruto de este año estará más allá del 3% de acuerdo a lo que estamos viendo, es decir, ya le debemos 3% a lo que el año pasado caímos. Y luego, lo que te decía, la parte interna, esta semana, tú lo informaste, Magda, se le están transfiriendo 3.500 millones de dólares a petróleos mexicanos. Bajo estas circunstancias, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que Pemex es una empresa que necesita ser reestructurada? Yo no digo que tenga que ser desaparecida, los especialistas te dicen no, tiene que ser empequeñecida, tiene que estar al nivel que corresponde para una empresa que está con una situación sumamente complicada como la que tiene Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Quitémonos, digámoslo en buen cristiano, de jaladas de que la soberanía y de que Petróleos Mexicanos es parte de la soberanía nacional. Eso no es cierto. ¿Sabes? Eso, ¿Sabes qué estaba sí. escuchando? ¿Sabes qué estaba escuchando respecto a este punto que mencionas, Juan María? Y hacían entrevista también con una serie de analistas financieros. Decían que es como cuando tú tienes una deuda y de pronto para poder subsanar esa deuda que tienes, pues te vas y te pides otro crédito, ¿no? O sea, abres un hoyo para tapar otro y poco a poco vas afectando entonces tu nivel de endeudamiento, ¿no? Porque ya tenías al compadre endeudado, le quisiste prestar para que saliera de la bronca y entonces te fuiste tú mismo a meterlas con todo y a sacar. Entonces, dentro de eso me llamaba mucho la atención porque da una conferencia a un gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y mencionaba 4 factores importantes que tendrían que ver con esta materia económica para el 2022. Uno de ellos es este que estás mencionando, Juan María, el tema de la inversión a petróleos mexicanos, y lo mencionaba así, decía que este último punto está vinculado a los potenciales incrementos a las primas de riesgo tanto soberanas como de petróleos mexicanos. ¿Por qué? Porque al momento en el que el Estado quiere empezar a rescatar Pemex, pues al mismo tiempo está demeritando su calificación, o podría llegar a ser que eso suceda frente a las calificadoras. Sí, efectivamente, las calificadoras han venido degradando la calificación soberana del país. Y no es fácil entender esto. ¿Qué es lo que sucede cuando te vas degradando? Que las tasas de interés van subiendo. Te pasa con lo que acabas de mencionar, Magda. Cuando te endeudas y pides más prestado, pues te suben la tasa de interés porque dejas de ser confiable. Y si ya no eres confiable, tampoco te van a prestar. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Ahora bien, a esto se añaden los proyectos en los cuales se está gastando de más. Se está provocando un gasto en 3 obras que pudieron esperarse, pudieron prolongarse o pudieron tener otro tipo de programación, pero al mismo tiempo desarrollar un plan de infraestructura para poder dar más empleo. Porque los especialistas te lo dicen, la forma de salir de la desigualdad, la forma de combatir la pobreza no es con programas sociales, que sí ayudan, por supuesto, pero la única manera es a través del salario, a través del pago, a través del trabajo. No hay de otra. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Una población que ha tenido que retirar sus fondos de ahorro, que, Magda, la gente a veces no se da cuenta de que retiran sus afores y ya le están retirando también semanas de cotización ante el Seguro Social. Sácame de una duda porque ahí sí no alcanzo a comprender bien esa parte y seguramente tú nos lo puedes explicar mejor, Juan María. Se incrementó el salario mínimo, veíamos este incremento de alrededor del 22%, que si bien es cierto, bueno, sí, en eso sí se ha ido incrementando en lo que va de esta administración. 22%. ¿Qué papel va a jugar este incremento del salario mínimo con la inflación del 2022? ¿Beneficia, puede llegar a perjudicar? ¿Cómo entenderlo en este sentido? Mira, no cabe duda que es un gran avance. Hay que darle el crédito a lo que ha sucedido con este incremento. Nada más que no se les olvide que este incremento viene desde Peña Nieto, ¿eh? Fue con Peña Nieto que se acordó este programa de recuperación paulatina para que hacia 2024 llegásemos a un punto, Magda, en el que con un salario mínimo puedas comprar una canasta básica, no una canasta ideal, no, la canasta básica que se pueda comprar. Se está complicando con esto de la inflación, porque a ese 22%, pues ya le tienes que restar este 7, 8% que se vaya a registrar con la inflación. Entonces,
la situación del salario mínimo sí, es algo muy positivo, pero ¿cuántas personas en México ganan el salario mínimo? Esa es la otra parte, es un parámetro. Esto no quiere decir, Magda, que a ti, a mí, a todos los que no ganamos un salario mínimo nos vayan a aumentar un 22%. La discusión que se está haciendo en los contratos colectivos va del orden del 4 al 5%, ni siquiera para cubrir el nivel de inflación que se va a tener. Por lo tanto, bien lo del salario mínimo, porque significa de alguna manera una recuperación, pero también reconozcamos, quienes pagan el salario mínimo son los empresarios, Ujú. chiquitos, medianos y grandes, no es el gobierno, porque mira No, qué y fácil tampoco que en la alcanzarían a Comisión incrementarle Nacional, a todos el 22%, digo. pues O por sea, supuesto que no, ¿te imaginas? Eso sería una catástrofe inflacionaria, por supuesto. pero Ujú. cuando la Comisión de los Salarios Mínimos se reúne, pues los trabajadores y el gobierno se van con la cuchara grande y los empresarios dicen, oye, déjame ver qué tanto puedo, ¿no? Exactamente. Oye, Juan María, y ahora otro tema más, y dejando de lado la parte económica, no me gustaría que nos despidamos sin conocer qué piensas sobre esta controversia ya que se va a meter por el decretazo, que insisto, es una forma inadecuada de llamarlo, sobre el acuerdazo. Pues un tema en donde ya estamos viendo al INAI meter las manos porque Olga Sánchez Cordero no se quiso aventar el paquete. Qué pena, Magda, una mujer que le costó mucho trabajo distinguirse, llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que llegue a estos absurdos de no encontrar la forma de presentar una controversia que le estaban solicitando 53 senadores. Pero por lo pronto, el INAI, que sí tiene atribuciones, está presentando esta controversia. Pero más todavía, fíjate, Magda, hoy por la mañana me dio gusto ver que en la entrega del premio de ingenieros y arquitectos estuvo la voz de uno de los representantes para decirle al presidente, presidente, este acuerdo es dañino. No se puede seguir abrigando en seguridad nacional cuando lo que necesitamos es trabajar en unidad, trabajar para hacer obras de calidad y que nos permitan salir adelante en unidad. Entonces me parece que esto de la controversia, afortunadamente el INAI encontró sus Claro. argumentos para llevar el tema a esta situación. Y bueno, antes de que nos gane la campana y que nos diga Angie Que que ya ya nos nos ganó, vamos, ya nos dijo. ahí te va rápidamente. Hoy está ocurriendo algo muy importante en el mundo, que es la cumbre de la democracia que congrega a representantes de 110 países convocados por el presidente Joe Biden. Es una cumbre virtual muy llena de controversias porque no están representantes de China, Rusia, varios de América Latina, pero es un paso, Magda, es un paso muy importante en tiempos de autoritarismo, en tiempos de autócratas, porque Biden convocó no solamente a gobernantes, sino a personajes de la sociedad civil, sino también a representantes de diferentes ámbitos. Por lo tanto, esta cumbre que se celebra hoy y mañana con 110 discursos por la vía virtual, mi querida Magda. Pues habrá que darle seguimiento ya mañana, nos estaremos enterando entonces de cuáles son los resultados de esta cumbre. Y mira, muy a propósito del asunto del decretazo que muchos ven con un dejo de autoritarismo. Gracias, querido Juan María, te mando un abrazo enorme. Igualmente, hasta luego.